plataforma, ya primero. Bueno, grabemos y compartamos el tema de la plataforma. A ver. Vamos a ver qué nos dice la plataforma. Sé que habían cargado de alguna manera, me parece que estaban solo 8 ejercicios y eran en realidad 10 ejercicios de la tarea, así que 1000 disculpas, tal vez es por eso están actualizando el archivo. Bien, revisemos entonces. Esto es como yo visualizo el curso. Nos vamos a la unidad 1 y en la parte está semana 2, del 10 al 16 de enero, ¿no? Los contenidos, los enlaces que usted puede revisar. Y yo sí puedo revisar el tema de los ejercicios propuestos. No sé si usted sí puede visualizarlos. Camila, no sé si me confirma. No, todavía no está para usted. Jimmy, Ali. Perdón, sí se les visualiza. Tal vez abrió geometría analítica en vez de geometría plana. Gracias, Sofía. Ayúdenme entonces, Camila, revisando por ahí tal vez la recomendación que le da la compañera. Muchísimas gracias, Sofía. Porque supuestamente para mí ya está visual, ¿no? O sea, pero bueno, a veces para los profes aparece y a veces para ustedes no. Ya, no tengo hasta el momento, bueno, es martes, todavía no tengo la tutoría, quiero aclarar algunas dudas con la profesora, con el profesor, no hay problema, no recuerde, hasta el día domingo 16 de enero, 23 horas 59. En este momento le quedan 5 días, 15 horas para resolver su taller. Revisemos el taller número 2 entonces, por si usted tiene alguna duda, si alguien ya lo revisó y como la semana pasada encontramos algún error, por favor hágamelo saber. Guía didáctica, nuestro taller número 2, ¿no? A ver, me dice, realizar primero en hojas los ejercicios propuestos justificando el proceso realizado. Lo que le digo, un compañero me enviaba el día miércoles de la semana pasada, pero no me enviaba con justificación, o sea, me hacía el proceso, pero no me decía por qué los ángulos son iguales, por qué las rectas, a él se le ocurre decir que son paralelas, por qué los ángulos se le ocurre decir que eran alternos, internos y eran iguales, o sea, justifíquelo, por favor. Usted tiene un dato en el ejercicio, tiene un gráfico. Ahora, perfecto. A raíz de esos datos, vaya justificando el proceso, escribiendo. Sé que no va a hacer la tarea quizá en 1 hora, ¿no? Se va a demorar de pronto unas 2 o 3 horas, pero la idea es que usted vaya siendo sistemático, ordenado, y para eso nos ayuda la geometría plana. Adjuntar la resolución en un archivo PDF y subir a la plataforma. Tiene usted un ejercicio 1, un ejercicio 2, ya veo paralelas, veo puntos medios, veo ángulos rectos, ejercicio 3, ejercicio 4, 5, ¿no? Le está pidiendo que demuestre que los triángulos son semejantes. Ejercicio 6, 7, aquí me imagino yo, ¿no es cierto? Le está pidiendo el tema de ya una dimensión, una medida como tal. Ejercicio 8, 9 y 10, ¿ya? Tiene ahí entonces, acá le está pidiendo que la suma de áreas, ¿no es cierto?, es igual a un área total. ¿Tiene alguna pregunta puntual sobre el taller? ¿Ninguna? ¿Segurísimos? Bien. Alejandro León. Alejandro, cuénteme, ¿en qué le ayudo? ¿Qué le podemos solucionar, solventar? Sí, profe, yo solo tengo una pregunta del ejercicio 10, Ya, cuéntenos, ¿qué nos dice? porque, o sea, yo sí entiendo por qué el área de uno es más grande que el otro, así. Por eso Ya, es que forma uno un ángulo de 90 y el otro forma un ángulo menor, porque es más grande, entonces el tamaño le hace que el otro triángulo lo dimensione un poco más alto. Lo ya. que yo no entiendo es cómo puedo saber que lo que es más grande es justo el área del de arriba, así. Porque como no hay datos, no entiendo así cómo podemos saber que es justo la suma de de las dos áreas, del chiquito y del grande, lo que hacen el triángulo CAE. Ya, verá, Entonces no entiendo cómo es eso. ya verá. Veamos entonces el ejercicio. Me dice, si el triángulo ABC es rectángulo y los triángulos AEC, el que está, ¿no es cierto?, a la derecha, el triángulo BDA, el pequeñito que me dice Alejandro, y el triángulo CFB son equiláteros, demuestre que la suma de los dos triángulos va a ser igual, ¿no es cierto?, al triángulo AEC, ¿ya? Perfecto, le está diciendo los triángulos BDA, el pequeñito es equilátero, por ende automáticamente, ¿cuánto van a medir los ángulos internos, Alejandro, de ese equilátero? 60 grados. 60 grados, ¿ya?
Muy bien. Y me dice, y el triángulo CFB. CFB. Igual, ese también es equilátero, por ende también va a medir 60 grados. Ahora, Alejandro, yo creo que aquí le corresponde, no sé, una forma de solución, porque ustedes saben que hay algunas, ¿no? Podríamos trabajar con semejanza. Como sabemos que los dos triángulos, ¿no es cierto?, tienen la misma, son equiláteros, van a tener ángulos iguales, automáticamente van a ser ángulos semejantes. Yo sí me atrevería, por ejemplo, aquí usted sí puede, Alejandro, dar usted datos, ¿ya? Usted arbitrariamente ponga datos, ¿ya? ¿Por qué estamos diciendo que los triángulos son semejantes? Porque ambos son equiláteros y todos los equiláteros tienen ángulos internos de 60 grados que nos respondió. Entonces, póngale usted datos, ¿ok? Se me ocurre que el ABD tenga un lado que sea X, ¿ya? O 1 centímetro, una unidad, lo que usted quiera. Y el BCF, si no estoy mal, CFB, perdón, como usted le quiera llamar, se me ocurre que sea el doble o el triple del pequeñito, ¿ya? Ahora, fíjese, ¿no es cierto?, que que el lado AB y el ángulo BC son, ¿qué son? De conforme, ¿y qué es AC, por ejemplo, del triángulo que no está sombreado? Alejandro. Así yo lo puedo analizar como que al ser un triángulo rectángulo, Exacto, la son catetos hipotenusa de es la que hace hipotenusa. AC. Ajá. Perfecto, entonces mire, si usted arbitrariamente me dice a mí, primero, usted me tiene que decir a mí, esos triángulos son semejantes porque son equiláteros. Perfecto, ahí está todo bien. Entonces, ¿cuál es la segunda condición de semejanza? Que los lados sean proporcionales, o sea, que haya una razón entre lado y lado. Yo le sugiero que AB sea 1 y que BC, por ejemplo, sea 3. No sé, se me ocurre hasta por el gráfico, ¿no? Ya. Calculo el valor de la hipotenusa y resulta que esa hipotenusa va o no va a ser igualita a AE y a C, Alejandro. No sé si se desconectó o pasó algo. No, aquí estoy, profe. Ah, ya, perdón, desapareció de mi pantalla. Ya. Entonces, con ese dato, si usted hace, ya sabe que es equilátero y que va a ser igualito, ¿no es cierto?, a AE y a CE, ya puede calcular el área de este triángulo. Calcula el área y luego calcula el área del triángulo pequeño y del otro y automáticamente demuestra o no, es decir, a usted le puede salir una negación, le puede salir que no son iguales esas sumas de esas dos áreas, no es igual al área de la tercera. No sé si me entiende la idea, Alejandro. Sí, profe, ya en realidad ya lo entendí todo. Ya, en buena hora, si es que no me mienta, si es que algo me está, O no sea, es más que todo yo lo entendí de esta manera, así como la hipotenusa siempre va a ser más grande que los dos lados de allá. de los Entonces, catetos. por ende, el triángulo de la derecha siempre va a ser más grande. Y no, si no estoy mal, había como una forma de los triángulos rectángulos que siempre eran como una variante de los lados. Entonces, si la hipotenusa es un poco más grande, la que hay que añadir es si ese poco más grande es la suma del triángulo chiquito de arriba. Exacto, si esa suma, por ejemplo, del pequeñito del A, B, D, ¿no es cierto?, corresponde a lo que me falta para Ajá. que sea el área total, ¿ok? Ya, entonces ahí, como le Listo, digo, profe. usted Gracias. sí pueden poner datos arbitrariamente, sí se permite eso en geometría, trabajen con semejanza, vayan comparando, si no quieren trabajar con datos numéricos, trabaje con datos algebraicos, es decir, con letras, no hay ningún inconveniente. ¿Alguien más tiene alguna consulta, tal vez, señores, señoritas, señoras? ¿Ninguna? Bien. Vamos entonces a hablar justamente de semejanza y de congruencia el día de hoy, ¿ok? ¿Qué pasa con la semejanza y la congruencia? ¿Ya? ¿Quién es capaz de darme un concepto claro de semejanza? ¿Qué significa que 2, 3, 4, X figuras sean semejantes? ¿Y qué significa, qué concepto me da la congruencia? ¿Es lo mismo semejanza y congruencia? No, sí. Sofía, por ejemplo. Sofía, que nos ayudó contestándole a Camila de lo del taller. Sofía, ¿es lo mismo, o son lo mismo, perdón, los conceptos de semejanza y congruencia? No, No, ya. ¿Cuál es la diferencia? Según lo que usted ha leído, ha revisado la guía, lo que usted ya traía como conocimiento previo, lo que usted vio hasta el bachillerato. la semejanza tiene la misma forma, pero no el mismo tamaño, y creo que la ¿No? congruencia tiene la misma forma y tamaño.
Exacto, esos son los conceptos. La semejanza, para que dos o más figuras sean semejantes, ¿qué deben de tener? Los ángulos iguales, pero los lados proporcionales, simplemente. Y la congruencia, si yo soy capaz de superponer, de sobreponer una figura sobre otra, como me decía Sofía, tienen que coincidir en qué? En forma y en tamaño, es decir, son figuras iguales, ¿ok? Solo que en geometría se suele utilizar mucho más el concepto, más que igualdad, el de congruencia. ¿Por qué? Porque a veces no se utiliza en geometría el concepto de igualdad, o no se prefiere decir las figuras son iguales, porque a veces las figuras tienen diferente posición, tienen la misma longitud de lados, el mismo valor de los ángulos, pero tienen diferente posición, dirección, entonces se dice que no son iguales, pero sí son congruentes. Si yo a la una figura le giro y le hago caer sobre la otra, van a coincidir en todos sus puntos, como nos decía Sofía, en forma y en tamaño. Bien, entonces, no hay problema, Brian, sí, ok. A ver, entonces vamos a ver qué sucede con nuestras congruencia de triángulos rectángulos. Ustedes en la guía, en los ejercicios modelo y en el video que revisaron, tienen bastante sobre la semejanza y la congruencia de triángulos en general. Vamos a hablar puntualmente de los rectángulos, de los ángulos, perdón, de los triángulos que tienen un ángulo recto y dos agudos, ¿no? Y que suman internamente siempre 180 grados, ¿bien? Tres casos para decir que los triángulos rectángulos son congruentes, o sea, son iguales. El primero, que tengan los dos catetos iguales. Puntualmente, en este caso, yo tengo dos triángulos, el ABC y el A'B', C'. Son rectángulos, tienen un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Ya? ¿Cómo geométricamente en el gráfico yo indico que las figuras son iguales? Le pongo marcas, le pongo líneas, pequeños segmentos. Por ejemplo, AB es igual a A'B'. ¿Qué tengo acá, no? Una marca para AB que me indica que es igual a A'B', una marca también de color rojo. ¿Cómo indico que que BC, que es el cateto de ABC, y B'C' son iguales? Pongo dos marcas a los catetos. Y si yo quisiera indicar que me va a pasar que automáticamente la hipotenusa es igual, ¿qué debería ubicar? Debería ubicar tres marcas u otra marca, un punto, una circunferencia, un círculo, algo que me ayude a indicar que la hipotenusa o las hipotenusas son iguales. ¿Ya? Entendido cómo en el gráfico vamos a marcar la igualdad, eso les va a servir para la tarea, para que usted no genere 20 figuras, sino en realidad lo que usted haga es generar, ¿no es cierto?, gráficos, marcas en los gráficos, y yo pueda entender, Sofía, Camila, Jimmy me están indicando que estos dos lados son iguales. ¿Entendido? Ya, entonces, primera condición de congruencia o igualdad entre triángulos rectángulos, que tengan dos catetos correspondientes iguales. ¿Ya? Segunda forma, ¿ya? Que tengan la hipotenusa y el cateto, uno de los catetos iguales. En este caso yo he señalado, la hipotenusa AC es igual a la hipotenusa A'C'. Yo estoy hablando en este momento, pero no hay nada escrito, ¿no? Pero en el gráfico, fíjese que AC tiene dos marcas y A'C' tiene dos marcas. Eso indica que son iguales las hipotenusas. ¿Ya? Y los catetos también son iguales. AB es igual a A'B', tiene una marca en cada cateto, ¿no? Entonces, ya tenemos dos casos de congruencias de triángulos rectángulos. El primero, cuando tengo los dos catetos iguales correspondientes, y el segundo, cuando tenemos la hipotenusa y el cateto iguales entre sí en los 2, 3, 4, X triángulos rectángulos que se nos presenten en el ejercicio. Casi siempre en geometría se trabaja, ojo, con dos, ¿no? Pero si a usted en la vida real se le puede presentar 3, 4 o más figuras. Tercer y último caso, cuando decimos que dos triángulos rectángulos son congruentes. Cuando tenemos las hipotenusas iguales entre sí y los catetos adyacentes iguales. ¿Ya? Yo he señalado en este caso, perdón, más que el cateto, estoy mal, el ángulo adyacente. Yo he señalado en este caso el ángulo C, que es igual al ángulo C'. Le pongo dos marcas al ángulo C y dos marcas al ángulo C'. Eso indica que son iguales entre sí. Y la hipotenusa tiene una marca, ¿no? Le repito, si usted quiere utilizar círculos, marcas diferentes que no necesariamente, obligatoriamente sean segmentos, puede hacer. Lo interesante en geometría es que en el gráfico usted, por supuesto, vaya indicando las figuras que son iguales. ¿Bien? Preguntas hasta acá. Ninguna, todo claro, las tres condiciones para que dos o más triángulos rectángulos sean iguales entre sí, sean congruentes. ¿Clarísimo? Bien,
Vamos a ver ahora las condiciones de semejanza, ¿ya? Yo le decía, cuando se habla de semejanza en figuras, en triángulos, en cuadrados, en polígonos en general, ¿ya? Se dice que dos o más figuras son semejantes, eso lo tiene con el material, ¿no? Yo le estoy solo recordando. Cuando tienen los ángulos internos iguales, automáticamente los externos también van a ser iguales, pero los lados tienen cierta proporción, cierta razón. Es decir, un lado es el doble de otro entre las figuras, ¿no? El triple, la tercera parte, el quíntuplo, la quinta parte, la décima parte. Es decir, ejemplo muy puntual. Tengo dos triángulos rectángulos acá, el ABC y el A'B'C', ¿no? Claramente, el A'B'C' es, no sé, el doble, el triple, los 3 medios de la ABC, ¿ya? Pero ¿cómo sé que son semejantes? Porque yo puedo decir, es más grande, pero no puedo afirmar un concepto de semejanza. ¿Cómo digo que son semejantes? Los ángulos son iguales y los lados son proporcionales. ¿Qué es esto de que sean proporcionales? Miren lo que estamos haciendo nosotros acá abajo en esta relación, ¿no? AB dividido, ¿no? El valor de AB para A'B' tiene que ser igualito, idéntico a la división entre BC para el valor de B'C'. Pongamos un ejemplo puntual, ¿ya? BC mide 5 centímetros, ¿ya? ¿Cuánto tendrá que ser B'C' solo así, por decirle al ojo? ¿Qué valor le pondrían ustedes? Si BC mide 5, por ejemplo. Camila, ¿qué valor usted le pondría a B'C'? Podría ser 25, profe. Ya, exacto, ¿no es cierto? Creo que exagera un poquito, pero podemos ponerle, digamos que es 25 centímetros, ¿ya? Entonces, si yo divido BC, que es 5, para B'C', que es 25, ¿cuál es la razón entre los lados? 5/25, si simplificamos, ¿cuánto es eso? Un quinto. Un quinto, ¿no es cierto? Es un quinto, ¿ya? Ese un quinto es la razón de semejanza, la razón de proporcionalidad. Ese un quinto se debe cumplir si yo divido ahora AB sobre A'B', ¿ok? Entonces, ¿cuánto tendría que ser AB dividido para A'B'? Volvería a ser un quinto. Entonces, se supone que debe haber dos números, dos valores, ¿no es cierto? Dimensiones, longitudes de los lados de AB, que si yo divido para A'B', puede ser un quinto. ¿Cuál sería, aparte de 5/25? ¿Ya? O sea, de que AB pueda medir 5 y A'B' pueda medir 25. ¿Cuál sería otro valor que nosotros podíamos calcular? 4/20. 4/20, ¿no es cierto? Es decir, AB mide 4 y A'B' mide 20. Muchísimas gracias, Jefferson, parece que me contestó, ¿no? Entonces, recuerda, congruencia, todo igual, ¿no? Por ahí la posición varía, el uno puede estar, ¿no es cierto?, con el ángulo recto a la izquierda, el otro con el ángulo recto a la derecha, etcétera. Que es lo mismo que congruencia. En cambio, la semejanza me dice ángulos iguales, lados proporcionales, ¿ya? Hagamos un ejercicio. Me dice, en el cuadrado ABCD, tiene usted ahí la figura, demuéstrese que AC es igual a BD. ¿Ya? ¿Qué me está pidiendo demostrar entonces? Que las diagonales son iguales, ¿no es cierto? ¿Ya? Este ejercicio puede ser resuelto en un paso. ¿Quién me dice en qué paso se resuelve? Pero nosotros no vamos a hacerle por ese paso, sino vamos a irnos por semejanza, por congruencia más bien de triángulos. ¿Quién me dice cómo yo puedo decir, afirmar segurísimo, ustedes y yo ya sabemos que AC es igual a BD? ¿Quién me ayuda con esa información? Todos los lados del cuadrado son iguales. Son iguales los lados. Ya, los lados ya sabemos, pero verán que yo no quiero saber los lados. A mí me está diciendo, demuéstrese que AC es igual a BD. O sea, le está pidiendo que diga usted que esto, BD es igual a AC. Ya. Sin proceso. Cuéntenme. Al ser los dos catetos iguales de ambos triángulos, por lo tanto la hipotenusa también es igual. Ya, pero no quiero que me diga con eso, porque eso es lo que vamos a demostrar por semejanza de triángulos, por congruencia de triángulos. Hay un concepto, hay una norma, hay una regla, como usted quiera verlo, que me dice, ¿por qué van a ser iguales AC igual a BD? Las diagonales diagonales de un cuadrado Las son siempre diagonales del iguales. cuadrado. Exacto. Muchísimas gracias, Gabriela, me parece que fue, ¿no?
todas las diagonales de un cuadrado son iguales. O sea, las dos diagonales de un cuadrado son iguales. ¿Ok? Ese sería el paso más sencillo. Ahora vamos a irnos por el largo. ¿Ok? No vamos, ya sabemos nosotros que las diagonales de un cuadrado son iguales. Pero ahora nos vamos a ir más bien por congruencia de triángulos, que ustedes ya tenían esa idea, ¿no? Bien, ¿qué hacemos entonces? Demostración. Primero, tenemos como dato que ABCD es un cuadrado y vamos a hacerlo ordenadamente, ¿no? Un tanto largo, pero ordenado. Me dice, ABCD es un cuadrado. Ese es mi dato. ¿Ya? Si yo digo que ABCD es un cuadrado, ¿qué tengo? ¿No es cierto? Que los cuatro lados son iguales. AB es igual a BC, igual a CD e igual a DA. Yo puedo sacar dos de esas igualdades, por ejemplo, AB es igual a DA o BC es igual a DA. Y estoy haciéndolo bien, ¿no? ¿Qué otro dato tenemos a consecuencia de que ABCD es un cuadrado? Que el ángulo A va a ser igual al ángulo B y va a ser al ángulo C, al ángulo D, igual a que a 90 grados por ser ángulos de un cuadrado, es decir, tiene 4 ángulos rectos. Bien. Ahora sí, vamos a considerar entonces los triángulos rectángulos ACB, el que está en la parte, ¿no es cierto?, derecha, ACB, y vamos a considerar el ABD, ya que el que está en la parte izquierda. Señalemos a esos triángulos, ¿ya? Le voy a considerar primero a este triángulo y después le voy a considerar al triángulo de acá, ¿ya? Al que está de amarillo. Bien. ¿Qué podemos decir de esos triángulos? Lo que ustedes ya comentaban, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué tienen igual? ¿Cómo yo puedo decir que esos dos triángulos son iguales, por ejemplo? Ideas. Por la medida de sus ángulos. Ya, exacto, gracias David. Tengo el ángulo A igual al ángulo B, ¿no es cierto? Ya tengo un dato. ¿Qué otro dato necesito para decir que esos dos triángulos rectángulos son iguales? Tienen un cateto igual. Tienen un cateto igual, Los ya. dos, ¿Qué cateto ajá. es igual? ¿Qué catetos son iguales? Por ejemplo, la B y y el BC serían todos porque es un cuadrado y todos los lados tienen igual. ¿Cómo se representa eso? ¿Ya? Vamos a decir. ¿Ya? En geometría se llama de la siguiente manera. ¿Tenemos o no tenemos un ángulo común, perdón, un lado común, un cateto común? ¿Ya? ¿Cuál es ese cateto común? Es el cateto AB. ¿Ya? Si ustedes ven, el cateto AB es común. Se suele llamar lado identidad o lado común, ¿entendido? Entonces, cada vez que usted vea que tenemos un lado o un ángulo incluso que sea común, eso se llama lado común, ángulo común o identidad. Quiere decir que las dos figuras comparten esa característica. Ya tengo, AB igual a B, ¿no es cierto? Es una identidad, ¿ya? DA, fíjese usted, la primera vertical de la izquierda es igual a BC, eso ya lo sabía por un dato, porque son los lados de un triángulo, perdón, de un cuadrado. Ya todos los lados de un cuadrado son iguales. Ya tengo dos catetos, ya tengo, me parece que será ¿se acuerdan la primera condición para nosotros poder decir que dos triángulos rectángulos son iguales? Tengo entonces ya tengo todo lo que necesito. Automáticamente, ¿qué digo? Que el triángulo ACB, en la parte derecha, es igual al ABD por tener dos catetos respectivamente iguales. Una vez que tenemos esos dos catetos respectivamente iguales, ¿qué decimos? Que AC es igual a BD por ser partes homólogas de figuras congruentes. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Ok? Le repito, AC es igual a BD, ¿por qué? Porque son partes homólogas. ¿Qué son esas partes homólogas? Son partes iguales que comparten la misma posición, la misma función en las figuras. Y como ya demostré que los dos triángulos son iguales, todas sus partes son iguales, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Muy bien. Preguntas sobre este ejercicio. Le repito, esta es la justificación geométrica. Como nos decía Lisbeth, Gabriel. Dígame. bueno, yo tengo una pregunta. Claro, Marco, cuéntame. En la igualdad de DA y BC, bueno, ya estamos afirmando eso, que esos catetos sí, son iguales. ¿Mm? Entonces, usted decía que siempre tenemos que demostrar todo lo que decimos. ¿Eso también tendremos que demostrarlo o solamente ponerlo como igualdad?
No, eso ya le pone como igualdad, Marco, muy buena pregunta, porque fíjese usted, le voy a señalar esta parte acá. Mire acá, esto ya sale de los datos del problema, ¿ok? Porque nosotros, Marco, el problema ya nos dice en el cuadrado ABCD. Si a mí el problema me afirma que es un cuadrado, ya está demostrado que AB es igual a BC, igual a CD, igual a DA, ¿sí o no? Entonces, mire por eso yo cómo le pongo. DA es igual a BC y ¿qué le ubico? Porque es un dato, o sea, porque es una afirmación que me da el contexto del ejercicio, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué otro dato ya se conoce por el contexto del ejercicio? Que aquí, ojo, no lo utilicé, pero me pareció interesante sí escribirlo. Que los 4 ángulos son rectos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De dónde se deriva eso? De que son ángulos de un cuadrado. ¿Ok? Marco, no sé si le aclaré la idea. Sí, Lisa, muchas gracias. Todo lo que a usted le dé como dato, usted anótelo, porque es algo que a usted le va a servir. ¿Entendido? Anótelo y póngale al lado, ¿no? Dato del problema, dato conocido o simplemente dato. Todo lo demás sí debe tener una justificación, por supuesto, ¿no? Ya. No se olvide de esto. Cuando hay un lado común, como este lado de aquí, el lado AB, se suele llamar efectivamente lado común o identidad. Quiere decir que 2 figuras comparten eso de ahí. ¿Entendido? Ya. Gabriela, cuénteme pequeña. Bueno, no sé si es pequeña, pero yo les llamo así. Ya, profe. Verá, lo que pasa es que en el video que usted puso en la plataforma, Ya. para usted resolver los ejercicios colocó condiciones de igualdad, algo así, y Ya. decía que puede ser una hipotenusa, un cateto, 2 catetos y la hipotenusa y un ángulo. Entonces, si yo tengo que eso es igual, digamos así, entre una hipotenusa y otra hipotenusa y un ángulo, ¿eso es suficiente para yo decir que son congruentes? Exacto. Si usted tiene, como acabamos de hacerlo acá, si tenemos los catetos iguales de 2 figuras, son congruentes, son iguales. Si tenemos la hipotenusa y el ángulo, son iguales. O si tenemos, ¿no es cierto?, la hipotenusa y un cateto. O sea, las figuras son iguales. Eso ya está demostrado, eso ya lo hicieron los padres de la geometría, a lo cual les agradecemos un montón, ¿no es cierto? Ya nos solucionaron la vida, ahora nosotros solo aplicamos eso de ahí. Eso ya es una norma. ¿Qué es con la diapositiva que inicia la clase de hoy, no? Ya. Cuéntenme cómo estamos de tiempo, porque yo no puedo ver mi hermoso reloj y no sé dónde botaría el celular. Así que cuéntenme, ¿qué hora es exactamente en este momento? 8:39. 8:39. Ustedes tienen 21 momentos, perdón. Tienen 20 minutos como mínimo para resolver entonces el siguiente ejercicio que les voy a ubicar, que es igual, está súper sencillito, ¿ya? Yo no lo he resuelto, usted me va a ayudar. Tiene el ejercicio en su pizarra virtual. Me dice, si ABCD es un cuadrado y P es el punto medio de AB, demuéstrese que PC es igual a PD. ¿Ya? Todo suyo el ejercicio, recomendación para Barros, Reiván, que son los, y me parece que Almachi, perdón que les trate del apellido hasta que me sepa sus nombres, ¿ya? Para Melissa, Andrea y Francisco, necesito que usted resuelva los ejercicios, ¿ya? Resuélvalo bien bonito, luego le toma una fotito y nos explica usted cómo hizo el ejercicio. ¿En cuánto creen que podrán resolver este ejercicio? ¿Serán suficientes 6 minutos? Son muy buenos estudiantes, ¿ya? Tiene ahí usted su ejercicio, ¿ya? Vamos sacando ideas generales, por ejemplo. Le voy a preguntar a David Bermer. David, mientras usted va copiando su ejercicio, ¿usted qué conoce de este problema? Si ABCD es un cuadrado y P es el punto medio de AB, demuéstrese que PC es igual a PD. Visualmente ya puedo entender que el lado AD es igual al lado CB. ¿Ah? Usted me dice visualmente, ahora quiero que me diga geométricamente. ¿Por qué son iguales? AD es Debido a igual a que BC. son los lados de un cuadrado. Perfecto, ya tengo un primer dato, gracias. Ya, me voy por acá con alguien que no ha hablado. Jimena Salinas, creo que usted, bueno, sí dijo algo y yo, o no. Ya. Jimena, ¿qué otro dato usted, mientras usted va anotando en su cuadernito, los compañeritos resolviendo, qué otro dato interesante puedo sacar de este ejercicio? Que me lleve, obviamente, todo que me lleve al objetivo mayor, que es demostrar que PC, ya voy a señalar con mis marquitas, ¿no? Que PC me dice, PC es igual a PD. Eso me está pidiendo demostrar. ¿Ya? Jime,
Ya Marco nos ayudó diciendo que AD es igual a BC. ¿Qué nos puede decir usted? Considero que el triángulo ADP y PCB son ángulos triángulos rectángulos. ¿Ah? ¿Cómo sabemos que son triángulos rectángulos, Jimé? Porque tienen un ángulo recto. Perfecto, entonces, muy buena consideración, ¿no? Parto de esa consideración, de hecho, ¿no? Tomo en cuenta, considero a APD como un triángulo rectángulo porque A es un ángulo recto y BPC como un triángulo rectángulo porque B es un ángulo recto. Perfecto, entonces señalemos eso de ahí, ¿ya? Sigan trabajando mientras yo busco otra persona para consultar. Ya, miren que los datos interesantes, ¿no? Recuerde que lo que primero señalé que está con las líneas rojas, con una sola línea roja, eso de ahí es lo que yo quiero demostrar, ¿no? Queremos demostrar, perdón que yo siempre hable en primera persona, me disculpa, ¿ya? Kelly Chapa, Kelly, ¿qué más podemos decir de este ejercicio? Estamos trabajándolo entre todos, pero ya después vamos a pedir a alguien que nos comparta. Ya, profe. Podríamos decir que el ángulo C es igual al D. Ya, bueno, sí podemos decir, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Sí, también está bien porque son ángulos rectos. Ya, solo que Kelly, yo le hago la observación, ¿no? Quizá nos podríamos, a ver, usted, está bien lo que usted dice, ojo, pero me gustó la consideración de una de sus compañeras, de Jimena, me parece, que ya decidimos nosotros que creo que vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con los triángulos de abajo, con el APD y el BPC. Entonces, busquemos qué podemos decir para que esos dos sean iguales, el APD y el BPC. ¿Está bien lo que usted dice? Puede irse por la parte de arriba, se va a ir por un proceso un poquito más largo, pero busquemos en esos dos triángulos igualdades, congruencias, que me permitan decir que las figuras son iguales para luego decir que PD es igual a PC, ¿no? Piénsenle por ahí. Brian Sagbay, Brian, ¿qué podemos aportar al ejercicio? El lado AB es un lado común. Ya, perfecto. Está bien, es un lado común. Ya. Al ser lado identidad, ¿no es cierto? Yo tengo ahí, es como que un AB sobre un AB, ¿no es cierto? Es un lado común para los dos, ¿ya? Hay un dato interesante, no sé si alguien ya lo vio, que es el clave que me va a dar a mí, porque, ojo, ya tengo dos catetos iguales, me falta un cateto más. Para La decir que son distancia iguales. de Dicen, tal vez se AP refiere y de PB son iguales, por lo que P es punto medio entre ambos. Por ahí, Sí. Jefferson me parece que me contestó, ¿no es cierto? Jefferson, Sí, profe. ya. Ya, Entonces, vamos a poner marcas de otro color. Alejandro, cuéntenos, Alejandro. O sea, profe, yo solo le iba a hacer una pregunta, sí. Claro, Ya dígame. analizamos que AP es igual a PB, ¿no es cierto? Exacto, lo que nos Y acaba que a de la decir vez Jefferson. AD es igual a BC. Sí. Entonces, también analizamos que el ángulo que está interno entre esos dos lados es igual, porque es 90 grados en ambos. Es 90 grados. Ujú. Entonces ya sabemos que los dos triángulos son congruentes. Exacto, Alejandro. Entonces su hipotenusa va a ser igual. Y ya estaría Porque la es una respuesta. parte. Y ya está la respuesta. Ajá. Exacto, Alejandro, ¿no? Ahora, incluso, mire, o sea, yo necesito, ¿son o no son lo que Jimena nos decía? Consideramos a APD como un triángulo rectángulo y a BPC como un triángulo rectángulo, ¿ya? ¿Qué necesito en triángulos rectángulos para afirmar que son congruentes o que son iguales? Necesito dos catetos correspondientes iguales, la hipotenusa y un cateto, la hipotenusa y un ángulo adyacente, ¿ya? Yo ya tengo dos catetos, ¿no es cierto? Tengo el cateto AD es igual al cateto BC por ser lados de un cuadrado. Punto. ¿Ya? Y AP es igual a BP por ser P punto medio de AB. ¿Ya? Por lo tanto, los triángulos APD es igual al triángulo BPC por tener dos catetos iguales, ¿no es cierto? Dos catetos correspondientes iguales. Automáticamente, PC es igual a PD por ser partes homólogas de figuras congruentes. Punto. ¿Ya? Lo hemos demostrado. Ni siquiera necesitaba el ángulo recto. El ángulo recto lo necesitaba solo para decir que los dos triángulos son rectángulos. ¿Ya? Para eso sí.
Lo primero que necesitaba es decir que el ángulo A es igual al ángulo B, porque obviamente son ángulos de un cuadrado. ¿Para qué necesitaba eso? Para decir que los dos triángulos son rectángulos. Una vez que yo afirmo que los dos triángulos son rectángulos, lo siguiente que hago, ¿qué es? Es ver qué características, qué condición cumple para yo decir que los dos son iguales, ¿no? Ya sé que los dos tienen ángulos rectos. Ahora, quiero decir que los dos son iguales. Entonces, lo afirmo, ¿ya? ¿Alguien quiere compartir la justificación? Tómele una foto, envíese usted mismo a WhatsApp o cárguele en la computadora, como usted quiera, pásele del celular, o si puede compartirlo, ¿ya? Porque necesito ver cómo están justificando, ¿ya? El problema es que ustedes tienen la idea, pero necesito ver cómo están justificando. ¿Quién nos quiere compartir? Alguien que ya haya terminado, por favor, si es tan amable. No pasa nada si se equivocan, equivóquense ahora, ¿no? Ahora es el momento en el que usted cometa todos los errores del mundo, después ya no. O si hay alguna pregunta, de pronto, Alejandro, por ejemplo, tiene la idea muy clara, un par de compañeros más, Jefferson me parece que también estaba opinando, ¿ya? Pero a algunos se quedan calladitos y no sé si me están entendiendo. Francisco Sebastián, no sé si usted está por ahí todavía. Francisco. Ya, Sí, cuénteme, profe. Francisco, ¿le entendió el ejercicio? ¿Todo bien? Sí, lo que pasa, yo terminé el ejercicio, pero no tengo cómo tomarle foto. ¿Qué le parece, Francisco? Andrea, sobre todo me interesa, parezco profe de colegio, me disculpan, pero es que soy profe de colegio en las tardes, entonces. Francisco, Andrea, ¿y quién más era? Y Melissa, necesito que en este momento me compartan, por favor, el ejercicio a través de Drive, a mi correo que me envíen en formato PDF, ¿ok? Porque no quiero que se queden con ese cero horrible, porque después, Diosito, me asusta, ¿ok? Ya la idea es, jóvenes, exigirles, pero también ayudarles, colaborarles, pero con su responsabilidad. ¿Entendido? Ya. Antes de presentarle el segundo ejercicio, les comparto la próxima semana, bueno, no la próxima semana, perdón. El día 25, martes 25 de enero, tenemos el examen interciclo, ¿ok? Les repito, el día martes 25 de enero tenemos el examen interciclo. El examen va a ser en este horario, va a durar 1 hora y media, van a ser ejercicios prácticos, no reactivos, opción múltiple, sino ejercicios en los que usted tenga que hacer. Va a ser un cuestionario aleatorio, a Jonathan le va a salir unos ejercicios, a Jimena otros, a Carlos Daniel otros, ¿ok? Ya. Y esta semana nos vamos a ver 2 días, nos vamos a ver el día martes, que es el interciclo, y luego nos vamos a ver el día jueves 27 de enero para las clases y las tutorías sincrónicas, ¿ok? Clara la idea, yo les recuerdo mandándole un mensajito por la plataforma por si a alguien se le olvidó o alguien no está conectado en la clase, ¿ya? Comparto nuevamente, entonces tienen una idea, quien quiera ganarse puntos extras que les sirven, me comparte por mi correo, me comparte por el Drive a través de su correo institucional a mi correo institucional la información de este ejercicio, ¿entendido? La idea es que usted, ojo, no todas las tareas son de 10, pero la búsqueda del 10 debe ser constante, continua y de todos los días. Así que gánese unos puntitos, ¿ok? Preguntas sobre este ejercicio. ¿Ninguna? Vamos al siguiente ejercicio. Me dice, un poquito más largo, pero la misma secuencia. Los puntos P, Q, R, S son los puntos medios de los lados del cuadrado ABCD. Demuéstrese que PQ es igual a QR, igual a RS e igual a SP. Le repito, la misma secuencia, pero un poquito más largo, porque ahora tengo 4 lados que demostrar que son iguales, 4 segmentos, ¿ya? Todo suyo el ejercicio. ¿Alguien nos quiere dar alguna información que sepamos a raíz del gráfico y del enunciado del ejercicio? Encantados de escucharles. ¿Ya? Abraham Sarmiento. Abraham, cuénteme. ¿Qué me puede decir de este ejercicio que sí conocemos como dato y que nos va a ayudar a la solución del mismo?
Que los lados al ser de un cuadrado, los lados están en un punto medio, entonces de R es igual a RC, que es igual a CQ, que es igual a QB, que es igual a Exacto, BC. ya. Muy bien, Abraham, ¿no? Ya tengo las, ¿cuántos? 2, 4, 6, 8 igualdades, ¿sí o no? ¿No? Lo que usted dice es perfecto. AP es igual a PB porque P es punto medio, ¿no es cierto? Y a su vez es igual a BQ e igual a QC porque Q es punto medio, igual a CR igual a RD porque R es punto medio, y a su vez igual a DS e igual a S porque S es punto medio, ¿no? Tanto P, Q, R y S son puntos medios de lados iguales de un cuadrado, o sea que los otros, ya. Como ya tengo los catetos iguales, ¿qué afirmo? ¿Qué puedo afirmar? Que la hipotenusa también va a ser igual. Ya, perfecto. Pero ojo, Carlos Enrique, no nos saltemos pasos, ¿no? Digamos entonces, ¿qué triángulos son iguales para nosotros decir? Ojo, usted ya me habla de triángulos, pero no me ha dicho qué triángulos consideramos. Me habla de hipotenusas, ¿no? ¿De qué triángulos, Carlos, consideramos? El triángulo de SR y el RSQ primero y después el SAP con el PQB. Podemos considerar, ojo, a los 4 iguales, ¿no? No hay ningún problema, ¿ya? ¿Qué tenemos de esos 4 triángulos, Carlos? ¿Me puede repetir la pregunta? Es que no la escuché. No hay problema. ¿Qué decimos de esos 4 triángulos? Ya están bien ubicados, Carlos. Ahora, ¿qué decimos de esos 4 triángulos? Que tienen dos catetos iguales y un ángulo recto. Con los 2 catetos basta y sobra, ¿no? Con los 2 catetos, punto. Perfecto. Tienen 2 catetos iguales, por lo tanto, los 2 triángulos son iguales. Los 4 triángulos son iguales. Ahora, ¿qué decimos finalmente? Que la hipotenusa que se forma va a ser igual también. ¿Cuáles son las hipotenusas? SR, RQ, QP y SP. Perfecto, ¿no? Las 4 hipotenusas son iguales porque son partes homólogas de figuras congruentes. ¿Entendido? Ya. ¿Alguna consulta? ¿A alguien no le quedó claro el ejercicio? No hay ningún... Bien. Recuerde, la idea de este tipo de ejercicios que son sencillos, que son un poco más complejos, cortos o larguísimos, es que usted tenga la capacidad de justificar, porque la justificación a mí me va a demostrar que usted sabe el concepto geométrico. ¿Entendido? Alguien me decía la clase de hoy, ¿puedo dejar de compartir, muchachos? Y ya copiaron el ejercicio para que lo practiquen, está muy cortito, veo que la mayoría lo hizo muy bien. ¿Puedo dejar de compartir? Si no, alguien... Ya, gracias. Bien, la idea es la siguiente, estamos en los últimos minutos, ¿no? La idea es la siguiente. No es solo que usted sepa, ¿no? Y no es que sea visualmente. Visualmente yo puedo decir, Juan Piero y José Alejandro son igualitos, ¿ya? Pero ese visualmente es subjetivo, es desde mi punto de vista. Jonathan puede decir, profe, está totalmente equivocada, Juan Piero y José Alejandro son diferentes. Si se da cuenta, el visualmente es subjetivo, es desde mi punto de vista, desde mi óptica, desde la óptica de Santiago, desde la óptica de Steven, etcétera. La idea es que ustedes se visualmente me cambie por geométricamente, matemáticamente, ¿ok? ¿Cómo sé que 2 triángulos rectángulos son iguales, Sofía? Resumen de la clase para ir cerrando ya y que usted se vaya tranquilo a tomar su segundo cafecito. Sofía. ¿Cómo sabemos que 2 triángulos rectángulos son iguales? Jonathan, ayúdele. Jonathan, Vladimir. Podemos decir que dos triángulos rectángulos son iguales y dos catetos del mismo son iguales. Si los catetos del uno son iguales a los del otro, perfecto. Jeremy, segunda condición para decir que 2 triángulos rectángulos son iguales. Ya, que son que o sea, también su ángulo también debe ser igual y el de que los lados
que unen ese ángulo, por así decirlo, también. No le entendí, pero bueno. Brian, aclaremos la idea, Brian. Otra condición para decir que dos triángulos rectángulos son iguales. Deben tener un ángulo de 90 grados. Ya, a ver, trabajo con Brian Sagbay y luego con Brian Espinosa. Que hoy Brian ha estado calladito, Brian Espinosa. Creo que la otra clase sí participó. Brian Sagbay. Ambos triángulos deben tener un ángulo de 90 grados. Bueno, pero yo tengo infinidad de triángulos que tienen 90 grados y yo no digo que son triángulos rectángulos iguales, ¿no es cierto? Brian Espinosa. Un cateto y el ángulo igual. ¿Ah? Un cateto y el ángulo igual. Cambiémosle a ese cateto por hipotenusa, ¿ya? La hipotenusa y el ángulo adyacente iguales, ¿ya? Dos condiciones. Matías Alejandro Pino o Pinos, no sé si estoy leyendo bien su apellido. Matías. Sí, profe, Tercera y Pinos. última condición. Pinos. Que los dos lados formen un mismo ángulo, o sea, que los dos catetos formen un semejante al otro, un ángulo semejante. ¿Será? Cuénteme. Steven Gaspata. Ya, que la hipotenusa y un cateto sean iguales. Que la hipotenusa y un cateto sean iguales. Entonces, resumo la clase y con esto nos despedimos y nos vamos, ¿no? Cuando decimos que dos o más triángulos rectángulos son congruentes o iguales, cuando tienen dos catetos iguales, si yo digo que los dos son iguales, automáticamente el ángulo comprendido que es el recto es igual, ¿no es cierto? Pero yo digo, dos catetos son iguales. Segunda condición, la hipotenusa y cualquiera de sus ángulos adyacentes, que son dos agudos, son iguales entre sí, ¿ok? Y tercera condición, que los triángulos tengan la hipotenusa y un cateto igual, y punto. O sea, solo dos condiciones en cada caso para que nosotros podamos afirmar que los triángulos rectángulos son iguales. No se olvide que todos los triángulos, rectángulos, isósceles, equiláteros, escalenos, oblicuángulos, acutángulos, siempre van a sumar internamente sus tres ángulos, 180 grados o dos rectos. ¿Entendido? Un gusto. Si desea que le revise el taller previamente, envíemelo, por favor. Con gusto lo hago. Entre hoy y mañana califico sus tareas, revise la nota en la plataforma. Si tiene alguna idea, o perdón, más que idea, algún tipo de queja, podría decirlo, me lo hace saber por la plataforma, ¿entendido? O a mi correo. Que tenga un excelente martes, nos vemos de aquí el próximo martes. Estudien, no enviarán las tareas a última hora porque se quedan con 0, ¿ok? Nos vemos, que pasen bien. Lindo martes. Gracias, Linda hasta semana, luego. ¿no? Gracias, Pero profe. buen día, hasta luego. Chao, nos vemos. Adiós. Nos vemos, que pasen bien. Linda semana.